Buenos días, amigas y amigos televidentes que cada jueves nos siguen en este Momentum de Seguros. Gracias a la Cooperativa Nacional de los Maestros, ese esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional, gracias a COP Seguros, tu seguro solidario, respuesta a la protección de tu vehículo, tu vivienda, tu negocio. Y gracias obviamente a Francisco Capellán, tu corredor de seguros. Y justamente quiero empezar con seguros diciendo que la nueva superintendente de seguros, la licenciada Josefa Castillo, ha estado iniciando un proceso de conversación, de intercambios con los principales directivos de las distintas aseguradoras de nuestro país y a la vez de los demás actores del sector seguros, dígase corredores, dígase ajustadores, en la línea de afinar las iniciativas, las estrategias, los puntos de vista que tienen que ver con la modernización, la reforma de la ley de seguros y fianzas de la República Dominicana, que data del 2002. Que en su momento, pues, como toda ley, se corresponde con el desarrollo, las necesidades, los intereses del sector al que regula en su momento, pero ya casi 20 años después, son muchas las cosas que esta ley debe revisar y que justamente el sector seguro se ha abocado en los últimos años a el diseño de distintos proyectos que buscan actualizar esta ley. De modo tal que en este Momentum de Seguros, Capellán Asociados saluda esta iniciativa y exhortamos entonces a las autoridades competentes, que son el ente regulador de la actividad aseguradora, que efectivamente empujen, y más esta señora que viene del Congreso, que conoce la dinámica del sector legislativo, con tal de que se pueda, a la mayor brevedad, disponer de un instrumento jurídico mucho más efectivo en favor del sector. En esas reuniones se está hablando de los márgenes de coberturas, se habla de las ventas de las primas de seguros y otras iniciativas. Ahí obligatoriamente hay que insertar lo que es el delito cibernético y la cobertura de cibernética, entre otras iniciativas legislativas que se están contemplando. Desde aquí nosotros también saludamos. La superintendencia emitió una resolución para aplicación obligatoria a más tardar en enero del 2021, donde establece que es de carácter obligatorio que en todos los documentos que se genere, tanto desde la parte de sistema como de control, es decir, todo lo que tiene que ver con el proceso de emisión, renovaciones, digitación de las pólizas de seguros, sea de carácter obligatorio, que contenga el número del código y la licencia del intermediario, dígase agente directo de una aseguradora, dígase corredor de seguros, que es el caso nuestro. ¿Y por qué? Es una forma de regular la participación de una manera, digamos, ilícita, ilegal, de actores que se colocan a la venta de seguros sin tener ni el permiso, es decir, la licencia, porque otras veces yo he dicho aquí en el programa que la ley 4602 nos obliga a tener una licencia de intermediación de seguros, y para eso pues hay que pagar recursos, hay que tener una fianza, hay que renovar cada año la misma, hay que disponer de cualidades y capacidades y competencias que previamente se evalúan para poder ser emitida por parte de ese organismo regulador una licencia. Sin embargo, con muchas frecuencias, en los foros donde participamos nosotros los corredores, se destaca, se denuncia, se critica cómo distintas actividades económicas incursionan en la venta de seguros
sin estar legalmente calificados. Dígase dealers, dígase bancas, entidades financieras en sentido general, que gestionan la colocación de seguros, pero no están habilitados legalmente. Entonces, dentro de esos cambios que aquí se enuncian en este comunicado, y la resolución que nos llegó a nosotros, a nuestro correo, por parte del organismo que nos representa, que es la Asociación Dominicana de Corredores, ADOCOSE, indica que ya de rigor, a partir de enero, ningún documento de un corredor o de un intermediario, en sentido general, puede estar ausente o no debe estar ausente el código y la licencia vigente de ese intermediario, lo cual saludamos aquí en este Momentum de Seguros. El otro aspecto que quiero destacar en esta primera parte de Momentum es justamente la aprobación el día de ayer, primero en la Cámara de Diputados y luego en la noche en la Cámara de Senadores, de la 45 días de excepción, es decir, del estado de emergencia. Recuérdense que venimos desde marzo con una declaratoria de estado de emergencia a propósito de la presencia del virus del COVID-19. Ese estado de emergencia, entonces, por ley, la Constitución de la República establece que debe ser el Congreso Nacional quien lo apruebe a solicitud del Poder Ejecutivo, y luego el Poder Ejecutivo establece las medidas de emergencias ya específicas. Parte de esas medidas de emergencia, pues, el famoso toque de queda, que ha estado variándose desde una primera etapa que era el 100% en cuarentena, luego con mínimas actividades económicas abiertas, y luego pues fue iniciándose el proceso para buscar el balance entre la salud y la economía, que son dos cosas sumamente importantes, pero obviamente de este momento siempre lo decimos, la salud siempre será lo más importante. Ahora bien, esa salud tiene que ir equilibrada con una situación de estabilidad económica, de ciertas condiciones para seguir viviendo, y por eso entonces los distintos sectores económicos pues han estado propiciando que el Estado y el mundo progresivamente vaya abriendo. Por eso ustedes observan cómo el turismo se abrió, cómo otras actividades económicas que estaban restringidas se aperturaron, y en este estado de emergencia que se inicia, en que vivimos actualmente, agota ahora el 17, es decir, el próximo sábado. Entonces ahí, a partir de ahí, se cuentan 45 días más, lo que quiere decir que estaremos en Navidad en estado de emergencia. Vamos a ver cómo se va a manejar esas festividades de tradición dominicana con esa situación. Ahora, lo que está clarísimo es, y yo no me canso de decirlo aquí, es que debemos seguir cuidándonos, que el mejor remedio es el uso de la mascarilla, y yo veo mucha gente en la calle sin usar la mascarilla, porque la gente le ha perdido el temor a la pandemia, lo cual es sumamente peligroso. Y el mismo Estado, el reporte del Ministerio Público o el director de epidemiología dice que la población ha perdido el miedo a la enfermedad, y eso es grave. Entonces, mascarilla, limpieza de las manos y sobre todo distanciamiento, porque se observa mucha gente con imprudencia en lugares públicos, restaurantes, discotecas, que ya están abiertas en horarios vespertinos. Y entonces es difícil conservar el distanciamiento en esos lugares, y eso explica por qué los números de contagios se han incrementado. No así los fallecidos, afortunadamente, pero obsérvese que se viene incrementando el número de infectados. Y veámonos en el rostro de Francia, que justamente ayer el presidente de Francia dispuso un toque de queda parecido a Santo Domingo, que se inicia ahora este sábado. ¿Y por qué? Porque hay una situación de un rebrote de la pandemia en el mundo. Y Francia, que padeció de la misma, miles de contaminados, miles de fallecidos, ha tenido que cerrar nuevamente. Y viene un toque de queda ya a partir de este sábado allí. En la semana también conocimos de España, donde dispusieron el cierre
de varios espacios públicos, restaurantes y actividades económicas. Entonces, lo dramático, lo trágico sería que en Dominicana tengamos que volver hacia atrás. Por eso, si se ha avanzado, y afortunadamente el impacto desde el punto de vista sanitario, es decir, los hospitales no llegaron a colapsar, si no hemos llegado a ese estadio después de casi 8 meses, debemos cuidar lo que hemos ganado. Porque volver hacia atrás sería sumamente trágico, dramático, más con la situación que la gente está. Ahora mismo hay mucho más psicólogos y más psiquiatras que cualquier otro especialista lo que están trabajando, porque la gente está en ansiedad, en depresión. Bueno, volvemos en breve en este momento de seguros y en este periodo especial de pandemia en la que tenemos que cohabitar. Seguimos. En Coopnama, lo más importante es el bienestar de nuestros socios. Por eso, por tercer mes consecutivo, hemos mantenido a su disposición medidas de flexibilidad para asistirles con las dificultades provocadas por los efectos de la pandemia. Hemos descontado un 50% del valor de cada una de las últimas 3 cuotas de sus préstamos. Además, fueron otorgados 15 millones de pesos al auxilio de la ARS Senma para la compra de medicamentos y equipos de bioseguridad. Siempre cercana y solidaria con estas medidas, Coopnama ha dejado en manos de sus socios más de 2.000 millones de pesos. Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros, Coopnama, un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. En Coopnama, lo más importante es el bienestar de nuestros socios. Francisco Capellán y Asociados, Corredores de Seguros, para brindarle asesoría en la intermediación de seguros, vehicular, de incendio, robo, seguro médico y de vida. Te representamos en cualquiera de las aseguradoras que prefieras, con eficiencia personalizada, calidad y servicio profesional, desde la suscripción hasta el pago de la reclamación. Santo Domingo Este y Santiago. 809-683-6830, 809-724-1174. Francisco Capellán y Asociados, sus corredores de seguros, para servirles siempre. Las situaciones no son programadas, llegan solas. La vida continúa y no escapamos de los riesgos. Es mejor estar prevenido. Hay que tener el respaldo de un buen seguro ante ciclones, terremotos, accidentes, enfermedades, incendios, robos o cualquier situación que llegue. En COPSeguro nos encargamos de tus riesgos. Contrata o renueva tu póliza fácil y cómodo desde casa. Accede a www.copseguros.com y contrata el seguro de tu necesidad. Cooperativa Nacional de Seguros. COPSeguros. Enseñamos a vivir sin preocupaciones. Bien, seguimos en este momento de seguros, gracias a la Cooperativa Nacional de los Maestros, ese esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional, y gracias a COPSeguros, tu seguro solidario, tu respuesta a la protección de tu vehículo, tu negocio, tu vida. Y gracias a Capellán, Francisco Capellán Asociado, tu corredor de seguros. Señora, 2 temas importantes que quiero en esta segunda fase de Momentum abordar. Uno tiene que ver con el Intran, que llama a la población a crear conciencia vial. Interesante, esta ley que regula el tránsito y el transporte terrestre
contiene un aspecto que tiene que ver con la concienciación de la población. Y el nuevo director de esa entidad dice que un gran porcentaje o un gran factor o un factor importante de lo que provocan los accidentes. Recuérdese que los accidentes son la mayor causa de muerte en este país. Y los accidentes de tránsito entonces generan pérdidas millonarias tanto material y en vida, obviamente. Entonces él dice que una de las razones es la imprudencia del conductor. Y yo le creo, porque este conductor excede la velocidad cuando está regulada, ese conductor irrespeta el semáforo cuando está en rojo y se cruza, este conductor se para incorrectamente o a tomar un pasajero o a dejar un pasajero, básicamente si es público. Pero igual los privados también conducimos de manera muy imprudente. El estado de embriaguez o de drogas de los jóvenes conduciendo de manera imprudente, todos esos son factores que tienen que ver con esto, ¿no? Con el nivel de conciencia, de responsabilidad ciudadana. Y el Intran, que es el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, dice que va a ser estricto con las sanciones de ley, pero que en la primera fase va a iniciar una etapa de educación, de concientización vial. Ahora bien, él también señala ahí que el 70% de los tapones que se registran se debe también a la poca señalización y a los hoyos en las vías públicas, y que ya se reunió con el Ministerio de Obras Públicas con tal de que se corrija ambas cosas. Y de igual que ha sostenido reunión con la DGC, que es la parte coercitiva, digamos, del Intran, que es la Dirección General de Tránsito, lo que antes era la ME, para que se haga un esfuerzo mancomunado, tanto el Ministerio Público, de Obras Públicas, que es la que debe garantizar las condiciones vial correctas, óptimas, las señalizaciones, y la DGC con tal de que se apliquen las sanciones correspondientes. De modo tal que desde el Momentum de Seguros nosotros celebramos esa primera parte de la preocupación del Intran en el sentido de crear conciencia. Vamos a ver qué medios, afortunadamente aquí existen muchos medios de educar, de orientar, a través de las redes sociales, a través de la radio, de la televisión, los periódicos, obviamente. Pero sería muy efectivo a través de las redes sociales porque le llega al gran público. Y estos conductores, tanto los públicos como los privados, pues tienen acceso a los mismos. Ya es muy mínimo el margen de dominicano que no tiene un pequeño celular donde puede llegarle ahí cápsulas informativas, educativas sobre el correcto manejo en la vía pública para evitar desgracias como la que padecemos. Como tal que saludamos al Intran en esta medida de primero concientizar y luego disponer la estricta aplicación de la ley que regula, la 6317, que regula el tránsito terrestre en nuestro país. Y para concluir, debo destacar un libro que publicó, la obra se llama Pensiones Dignas y Sostenibles para Todos los Grandes Retos de la Longevidad. Recuérdese que el mundo, y por ende la dominicana, la expectativa de vida ha subido. Es decir, vamos a ser más longevos. Si hace 40 años un hombre o una mujer de 40 años, 50 años ya era prácticamente un anciano y la expectativa de vida justamente estaban rondando los 58 años, 55 años, ya hoy en Dominicana la expectativa de vida superan los 70 años. Se habla de que la expectativa de vida del hombre anda por los 74, la mujer 75. Entonces eso quiere decir que los planes de pensiones
juegan un papel extraordinario, impactante en la vida de la sociedad, de la familia, de las personas, porque si vamos a vivir más y el régimen de pensión establece que 30 años después de cotizar o 60 años de edad, tú tienes derecho a una pensión, entonces esta pensión debe ser suficientemente, digamos, robusta para garantizar esa prolongación de vida. Entonces, en este libro, que invito a que lo leamos, Arismendi Díaz Santana, que es un experto en materia de previsión social, es decir, de pensiones, fue uno de los principales o de los primeros directores ejecutivos del Sistema Dominicano de la Seguridad Social, que es el organismo rector de este sistema de salud, pensión y riesgo laboral, y que es regulado por la ley 8701, que también debe ser sometida a revisión y ajuste y a modernización y reforma. Él señala que son varios los factores que inciden en la buena o mala pensión que usted mañana pueda tener, y la tendencia a la baja de la misma. Entre los factores está cantidad de cotizantes activos. Entonces, con la pandemia estamos viendo un impacto terrible en el sistema de pensión, porque han bajado los cotizantes. Recuérdense que este sistema tiene un componente de solidaridad. Aunque es de capitalización individual, tiene un componente de solidaridad, y entonces, si bajan los cotizantes, los recursos disponibles para la pensión van a bajar proporcionalmente. El salario promedio para el cálculo del monto del aporte y de la pensión están bajando, porque a menor cantidad de trabajadores laborando, más los trabajadores que están suspendidos totalmente desocupados, entonces no aportan, y por ende entonces esa expectativa de pensión final va a bajar. Igual el porcentaje neto de cotización para el fondo de retiro baja. Es decir, aquellos empleados que 400, y quizás ahora cuando terminen de eliminar el fase 2 en enero, queden totalmente cesantes, son personas que van a dejar de cotizar. Y con la agravante también de la tendencia a la informalidad, los informales no cotizan. Entonces se interrumpe, porque la clave, según este texto, y obviamente la ley así lo señala, es la continuidad de las cotizaciones. Cuando tú cotizas 5 años, pero dura 2 años sin trabajar, sin cotizar, o porque te fuiste al mercado informal, o porque sencillamente saliste del país, eso afecta tu pensión futura. Los años mínimos de aportes para garantizar una pensión plena, la tasa de rentabilidad, eso es sumamente importante. Por eso entonces la urgencia de revisar esta ley, porque las administradoras de fondos de pensiones se llevan la gran tajada, y aunque teóricamente hay una buena colocación de estos recursos en bonos soberanos y en otras inversiones básicamente del Estado, porque una cosa que da tranquilidad en estos fondos de pensiones, esos miles de millones de pesos que tenemos ahorrado desde el 2003 hasta la fecha, están colocados en el Banco Central, están colocados en Hacienda, están colocados en inversiones en el sector turístico. Es decir, el riesgo es mínimo. Ahora, la rentabilidad de los mismos hay que mejorarla, porque mi pensión y la calidad de mi pensión está proporcionalmente determinada también por la tasa de rentabilidad de retorno. La cantidad de pensionados y jubilados, la tasa de reemplazo del salario y los años promedio de pensión del titular y sus sobrevivientes. Son los elementos que Arismendi Díaz Santana
aborda y destaca en su libro Pensiones dignas y sostenibles para todos los grandes retos de la longevidad. Señores, estamos prácticamente arribando al final del programa de hoy. Gracias a todos por seguirnos. Será pues hasta el próximo jueves que una vez más estaremos aquí compartiendo con todos ustedes en este Momentum de Seguros. Pasen pues buenos días. Santo Domingo TV, canales 24 y 69 UHF.